Buenas tardes. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimas señoras académicas e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Antes que nada, un comentario. Esta tarde no puede presidir la sesión nuestro presidente, don José Enrique de Brito dos Ronzoro, por indisposición. Asimismo, un recuerdo, una emocionada evocación a don José Martínez Pérez, Pepiño, artista, pintor y académico correspondiente de esta Real Academia, fallecido el pasado día 24. La mesa está constituida por mí presidiendo como vicepresidente de la Academia, a la derecha don José Carlos Fernández Moreno, nuestro censor, a su derecha el conferenciante don José Quintero González, a mi izquierda la secretaria doña Adelaida Bordes Benítez y a continuación la señora vocal de letra doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema. Damos comienzo pues al acto académico programado para el día de hoy por esta Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes. Tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria doña Adelaida Bordes para dar lectura al acuerdo tomado en Junta de Gobierno. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de enero de 2019 y recogida en el acta número 337, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2019-2020 la conferencia titulada La Carraca en el origen de la Armada y de la Villa de la Real Isla de León, Políticas, Realidades y Hombres, a cargo del ilustrísimo señor don José Quintero González, doctor en Historia y académico de esta. Como ustedes saben, la Academia tiene por norma no contemplar la presentación del interviniente cuando se trata de uno de sus miembros, a fin de evitar reiteraciones. No obstante, recordemos que el señor Quintero González ha dedicado su vida a la enseñanza y a la investigación. Entre sus publicaciones destacamos las dedicadas al arsenal de la Carraca, que son 8 de las 14 que aparecen en uno de los portales bibliográficos más consultados. Su ingreso en esta Real Corporación tuvo lugar el 15 de enero de 2004. Expresando su satisfacción, el acto quedó fijado para hoy, martes 29 de octubre. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Quintero González, doctor en Historia y académico de número de esta Real Academia, para impartir la conferencia titulada La Carraca en el origen de la Armada y de la Villa de la Real Isla de León, Políticas, Realidades y Hombres. Señor presidente, vicepresidente, con su permiso, dignísimas autoridades, queridos compañeros de la Academia, amigos, amigas. En primer lugar, debo de comenzar dando las gracias a la Academia, a mi Academia, por darme de nuevo la oportunidad de trasladar una de mis pasiones desde el punto de vista de la investigación y la historia. Esa pasión, sabéis que vincula por el mar, Armada, Carraca y, cómo no, la isla. En 2019 se celebra el 250 aniversario del traslado del departamento de Cádiz a la Villa de la Real Isla de León. Un hecho trascendental para la Armada que concentró en la isla, además de la Capitanía General, todo el organigrama logístico y operativo del departamento. Pero también lo fue para la flamante villa, que se vio dotada de su segundo gran pilar de progreso y desarrollo. Esta cuestión solo la abordaremos muy tangencialmente, dejando su desarrollo al profesor don Juan Torrejón, académico, y hoy preside este acto, el gran especialista en la población de San Carlos y en su significado. Sí hablaremos del que considero el primer gran pilar, ese que conduce a la creación de la villa con ayuntamiento propio, el Real Arsenal de la Carraca. Hoy hablaremos de los grandes hitos que confirman la influencia esencial de la Carraca en el nacimiento de la Armada y de la propia villa, y se prestará atención a las personas que lideraron el proceso, a veces
con frecuencia, grandes desconocidos. Hablar del arsenal de la Carraca es hablar, cómo no, de 1717 y del gran genio inspirador de la Armada Borbónica que, en palabras del hispanista Alan Kiffin, fue José Patiño y Rosales. Recién nombrado intendente general de Marina, decidió construir el Gran Arsenal del Sur en La Carraca, con los más modernos conceptos ilustrados, para convertirlo en el pilar fundamental de la neonata Armada Borbónica. La relevancia de los modernos arsenales, en nuestro caso La Carraca, para la Marina de Guerra, evidentemente no solo lo sostengo yo, lo sostienen muchos historiadores, pero también lo sostuvo el Marqués de la Ensenada cuando aseguró: la Marina que ha habido hasta aquí ha sido de apariencia, pues no ha tenido arsenales, que es el fundamento. Entre las funciones del arsenal pueden destacarse muchas. Solo voy a citar las que considero más importantes, más relevantes. Contribución a la implantación del nuevo barco de guerra en España, el navío de línea. Sistematización del mantenimiento de las embarcaciones. Optimización de recursos. Separación de funciones entre cuerpo general y administración. La Carraca, además, debía garantizar las relaciones con América, apoyar el control del estrecho, favorecer el progreso económico de la monarquía y contribuir a la ordenación del territorio, dotándolo además de un tejido sociolaboral consolidado. Bien, ¿y cómo influyó la Carraca en la isla? Desde mi punto de vista, de manera esencial. En los primeros años, como si del propio arsenal se tratara, de forma muy pausada, pero con una cimentación firme. Pronto se revitalizan centros fabriles y servicios como Fadricas y su entorno, la casería de Ricardos, que se integra en el proyecto carraqueño con la aguada, la herrería, hospital provisional, etc. Proliferan los hornos de bizcocho, prosperan los molinos de marea. Por cierto, una idea de hasta dónde llega la meticulosidad de Patiño respecto al arsenal es que obligó a cambiar el trazado del molino del Zaporito para que el caño no desembocara perpendicular al de Santipetri, sino que lo hiciera en oblicuo para minimizar el depósito de fango. Y en 1720, podríamos seguir, pero en 1729 el gran impulso. El rey Felipe V se aloja en la casa de los Macé. En mi opinión, es muy significativo. Se trata de una medida diplomática y política de alto calado, pues la isla continuaba siendo señorío de la Casa de Arcos. Era además un enorme solar con escasas edificaciones, solo condicionada por el Camino Real y por la condición de isla, rodeada además por una fortaleza natural de marismas en plena bahía. Patiño consideró ideales estas condiciones para facilitar, primero, el arraigo del arsenal, es decir, acoger a todas las personas, a todos los trabajadores con sus familias que iban a ir llegando paulatinamente para trabajar al arsenal. Y más tarde, el traslado del departamento de Cádiz. Estoy convencido que fue el propio Patiño quien tenía la idea de convertir la isla en el centro departamental, en el centro importante de la Armada en el sur, que después fue. Sin embargo, se imponía la prudencia, probablemente para no soliviantar a la burguesía gaditana a la que tan agradecida estaba el rey y que tantos intereses tenía en la isla,
ni a los mandos de la Armada, reticentes a abandonar la capital, ni al Cabildo de Cádiz, que se oponía de manera pertinaz, y por supuesto tampoco al duque de Arcos, en unos momentos en el que las relaciones se habían acercado. Patiño avanzó en lo que denominó su proyecto isleño con gran astucia. Como se ha comentado, junto al arsenal surgen otras infraestructuras. Se contrata la extracción de piedra del Monte del Duque, su conducción a la Carraca, y solo 2 meses después de su estancia isleña, el rey firmó la Real Cédula de 31 de mayo de 1729, incorporando la isla de León a la corona y, en consecuencia, al reformismo ilustrado. La ciudad de Cádiz y sus hacendados iniciaron un largo pleito reclamando la integración de la isla en su ayuntamiento. Todo fue en vano. La Armada sigue creciendo en la isla y en 1730 en los terrenos de Punta Cantera se construyen los polvorines tipo San Bernardo. Hay un libro excelente de Miguel Ángel López, La heredad de Fadrique, que detalla perfectamente todo este proceso de construcción de los polvorines. En el arsenal, en 1734, se botaban los primeros barcos íntegramente carraqueños, 2 bombardas. En 1736 se construyó la fábrica de jarcias de la isla. Desde enero de 1765, la Armada ya contaba también con su parroquia castrense. Hay un excelente libro que trata también todo el proceso de asentamiento de los franciscanos, su evolución, de Fernando Mossi. En este periodo, la isla había pasado de los 321 vecinos, aproximadamente 1.445 habitantes, que la Casa de Arcos declaró en 1729, hasta los 7.380 habitantes, más alrededor de 1.650 en la Carraca, según el censo de Aranda, en 1768. Un crecimiento realmente increíble. Este crecimiento demográfico induce a la corona en 1754 a nombrar al alcalde mayor, Nicolás de Gea, y en 1766 a otorgarle la condición de villa con ayuntamiento propio, solo 2 meses después de la Real Cédula de 29 de octubre de 1765, que condenaba a los hacendados y a la ciudad de Cádiz tras el largo pleito iniciado 30 años antes y que ya citamos. En 1769, el traslado del departamento, un hecho importantísimo para la isla. En esos momentos, el arsenal no pasaba sus mejores tiempos. En cuanto a la edificación de la propia base naval, quizás lo más representativo fuera la elevación del nivel del suelo para mitigar los efectos de tantas inundaciones como parecía. Desde el punto de vista de edificaciones, quizás lo más significativo era Cuatro Torres, que estaba recién construido. La construcción naval había pasado su década de esplendor. Las causas a esta situación son muy variadas. Los nuevos criterios políticos en el control de la hacienda, la esquilmación de los bosques de Andalucía, la guerra de los 7 años y el cambio del modelo constructivo que incluso un híbrido hispano-inglés, que fue para muchos el método Jorge Juan, había caído en desgracia en la corte.
Aún así, a pesar de este momento de no excesiva actividad, el arsenal proporcionaba mantenimiento anual a 80 embarcaciones de guerra, y solo de personal de maestranza, solo maestranza, superaba en periodos de normalidad los 3.600 trabajadores. A eso habría que sumarle pues toda la gente de mar. Superaba con creces los 6.000 trabajadores. Bien, hecho este repaso, que creo que sintetiza la importancia recíproca del arsenal, la armada, la isla, ¿vale? Quiero pasar a hablar de las personas. Hay personas que las vamos a conocer, que las vamos a reconocer. Hay otras que yo creo que no se conocen. Por lo menos la mayoría de las personas no las conocen. Y sin embargo fueron muy importantes. Y no solo para la Carraca. Durante los años tratados en esta conferencia, es decir, hasta el 69, el ministro, el intendente y el capitán de maestranza eran los verdaderos jefes del arsenal ilustrado. Pero también es cierto que figuras tan relevantes de la intendencia y la administración como Julián de Arriaga, Juan Gerbalt o Antonio Valdés y alguno más procedían del cuerpo general. Hecha esta aclaración, que matiza la tradicionalmente conocida como la lucha de la pluma contra la espada, trataremos de exponer brevísimamente las personas claves en la evolución carraqueña durante el periodo. La alta dirección del arsenal correspondió hasta 1772 al cuerpo de intendencia. En consecuencia, la vinculación del cuerpo general al arsenal fue menos directa desde el punto de vista del gobierno del mismo. En todo caso, la práctica totalidad de los grandes marinos del periodo pasaron por la Carraca. Manuel López Pintado, Rodrigo de Torres, Jorge Juan, Blas de Lezo, José Pizarro y un larguísimo etcétera. También en fechas posteriores podríamos citar a todos los grandes que es, desde el Marqués de la Victoria, que hablaremos algo de él, hasta Luis de Córdoba y Córdoba, Antonio de Ulloa, es decir, todos los grandes personajes del cuerpo general estuvieron en algún momento vinculados a la Carraca. Aquí lo obviamos por la razón de tiempo. Solo voy a citar uno, que es porque se hizo algo que fue realmente de alcance universal, y me refiero al ministerio de Antonio Valdés, porque durante ese ministerio se construyeron en la Carraca las dos corbetas, Descubierta y Atrevida, para la expedición de Bustamante-Malaspina, o como queramos, o Malaspina-Bustamante. Sin duda, la mejor, la más importante expedición científica, sobre todo en el ámbito de la historia natural, que se desarrolló durante el siglo XVIII, al menos en todo el mundo. Este año se cumplen los 230 o el 230 aniversario de esa gesta, de ahí que me haya ido un momento del tiempo. Por cierto, un ex compañero nuestro de la academia tiene un excelente trabajo sobre el viaje de Malaspina y Bustamante. Obviamente la implicación directa con el arsenal fue mucho más evidente por el personal del cuerpo de ministerio. Francisco Triget, Nicolás Carlos Colón, Rubalcaba y un larguísimo etcétera. Muchos desconocidos, como he dicho antes, pero todos trabajaron lo indecible en los primeros momentos carraqueños, como por ejemplo Salvador de Olivares, de Cádiz, o Francisco de Vara y Valdés, sevillano. Consideramos, no obstante, que los dos funcionarios por excelencia en este campo, dada su estrecha vinculación a la Carraca, son Esteban Felipe Fanares, natural y vecino de la isla,
hijo del capitán Guillermo Fanales, que era oriundo de Mahón, y de Juana Morales, que lo era también de la isla. Entró al Real Servicio el 17 de abril de 1677. Era veedor y contador de la Armada del Océano en 1714, cuando participó en el bloqueo a Barcelona. Alcanzó el empleo de comisario ordenador y guardaalmacén general de pertrechos. Estuvo destinado en la Carraca y en el Puente Suazo. Esteban Felipe Fanales continúa siendo hoy el ancla que sostiene la fecha de 1 de junio de 1717 como inicio de las obras carraqueñas. Se jubiló en 1729 con honores de intendente de Marina. Caso casi excepcional, como dijimos antes, es el de Juan Gerbaut y Poruzzi, intendente que procedía del Cuerpo General de Marina. Nacido en Liorna en torno a 1696, se casó en 1725 con Josefa Pederina, vecina de Cádiz, con la que tuvo 2 hijas. En 1748 mandaba el navío El Soberbio y poco después fue nombrado intendente, primero del Arsenal y más tarde, en sustitución de Julián de Arriaga, intendente de Marina en Cádiz. En las 2 décadas que ostentó el empleo, conoció el esplendor de la construcción naval carraqueña y el impulso definitivo a las obras del Arsenal. Cuando Gerbaut dejó el servicio activo en 1775, puede considerarse que la Carraca quedaba prácticamente configurada, no concluida. En su haber carraqueño, destacar su enfrentamiento con la Secretaría de Marina, defendiendo el abandono del proyecto Jorge Juan Barnola a causa de las ridículas consignaciones económicas asignadas y la denuncia de la discriminación sufrida por la Carraca respecto a los otros arsenales. Como símbolo de su estancia en el Arsenal, podemos considerar el artístico frontal de plata del altar de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en la Carraca, como todos saben. Ingenieros, constructores, capitanes de maestranza. Durante la primera mitad del siglo XVIII, 2 ingenieros militares, Ignacio Sala Garrigues y José Barnola y Ferrer, resultaron fundamentales para el Arsenal. El primero, natural de Barcelona, fue nombrado director de las fortificaciones de Andalucía, siendo el ingeniero que más influyó en la fortificación de Cádiz, dejando su huella en el castillo de Matagorda, Fort Luis, castillo de Santipetri, Polvorines Fadricas, como hemos dicho, y un largo etcétera. Para nosotros, Sala tiene el enorme valor añadido de ser el ingeniero que, junto a José Patiño, esto lo reconoció por escrito el propio Sala, redactó el primer proyecto general del Arsenal de la Carraca y que durante décadas dirigió las obras, discutiendo con Patiño los proyectos parciales y siendo consultado respecto a cualquier innovación que se pretendiera introducir al proyecto general. Si Ignacio Sala fue el director del proyecto, el conductor de las obras fue otro ingeniero catalán, José Barnola y Ferrer. Pasó casi toda su vida vinculado a Cádiz. Al menos en 1722 ya se encontraba destinado en la Carraca con el empleo de delineador de plano. Barnola trabajará incansablemente tratando de conseguir la uniforme evolución de las obras, tan complejas como las carraqueñas, que exigían un esfuerzo enorme y una lucha constante contra los asentistas, la falta de caudales, los proveedores, el intendente y especialmente contra el fango. En 1748, José Barnola es director de las obras carraqueñas y poco después alcanzó el empleo de comandante del cuerpo de ingenieros en la plaza de Cádiz. En 1753
en colaboración con Jorge Juan, elaboró un nuevo proyecto general para el arsenal que no resultaría de aplicación y que antes hemos aludido. Quizás su punto más negativo estuvo marcado por el fracaso que ambos tuvieron en la construcción del dique para carenar en seco. Tradicionalmente se infravalora la aportación de la carraca a la construcción naval. Desde mi punto de vista es un error. No puede ignorarse de ninguna manera su aportación al barco de guerra español del siglo XVIII, claro. Tras Juan de Belletrú y Juan de Casanova, protagonistas de la construcción compartida el Puntal La Carraca, la época de los navíos Hércules, Real Familia, La Galga, el personaje que alumbra la actividad naval en La Carraca y en España fue, desde mi punto de vista, sin duda, Ciprián, Autrán y Oliver. Nació en Tolón el 26 de junio de 1697. Falleció en Puerto Real el 7 de septiembre de 1773. Hijo de Pedro Autrán Gasquet, reconocido constructor naval que probablemente a causa de la crisis padecida por el arsenal francés, en 1715 desembarcó en Cataluña aceptando una oferta del rey de España para trabajar en los astilleros de San Feliu de Guíxols. A Pedro lo acompañaba su hijo Ciprián, un joven de 18 años que junto a su padre se formaría en el oficio. El astillero catalán tuvo una vida efímera. Su producción se limitó para la Marina de Guerra a 3 navíos de línea con prototipos de gastañeta. Fueron el Real San Felipe, porque se le dan un montón de nombres. El Cambí y el Catalán. El 13 de enero de 1718, Ciprián Autrán se encuentra en Pasajes contratado como contramaestre de arboladuras. Un año más tarde es reconocido además contramaestre de construcción, pero manteniendo el mismo sueldo de 50 escudos. En el astillero del barrio Vizcaya se encontraría con Juan Pedro Boyer. Sin embargo, Lourdes Odriozola no hace referencia a Ciprián Autrán, y sí al lo que ella, como ella lo denomina, ministro Boyer, que sitúa en el astillero vasco de 1719 a 1720. La incursión de las tropas francesas en las provincias vascongadas, consecuencia en gran parte de la política muy agresiva de Alberoni, indujo a Patiño a favorecer el desarrollo del astillero cántabro de Guarnizo en lugar de los vascos. Según Ángel Neila, estudioso de Autrán, citando un oficio del oficial mayor de Contaduría de Marina de las 4 Villas de la Mar, Juan de la Pedrueca, Autrán fue destinado al astillero de Guarnizo el día 1 de noviembre de 1720, permaneciendo allí hasta que el 1 de agosto de 1732 se ordenó su traslado a La Carraca. En Guarnizo comenzó la reforma del método de gastañeta. Participó en la construcción del navío El Real, aunque el navío que más repercusión tuvo para la construcción naval fue el Princesa, porque saben ustedes que el Princesa fue un navío construido en Guarnizo por Autrán, y a los 10 años de construido fue apresado por los ingleses. Este navío, junto con el Glorioso, son los que más influyeron probablemente en lo que se denominaba la nueva construcción inglesa. Por eso digo que quizás el barco más emblemático de los que construyó en Guarnizo fue el Princesa.
no tenemos su presencia en la Carraca, no tenemos noticias, hasta los primeros días de 1733. Y poco después, el 31 de mayo, se casó por poderes con Lucía Teresa Díez de Barcenilla. Lo hizo. Tuvo lugar ese matrimonio en Quijano de Piélagos, en Cantabria, de donde ella era natural. En Puerto Real, donde residieron, nacerían sus hijos, Pedro, Francisco y José María. Los tres fueron militares. Francisco, además, se vinculó a la labor de su padre. Proyecto dejó para la Carraca, entre otros, el proyecto de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Fue con planos finales de Francisco Autrán. Volviendo al padre, en Puerto Real tenían una casa en la calle La Plaza y una hacienda, el Olivar, con 79 aranzadas de tierra cercadas, y disponía de una casa molino con todo su instrumental. Profesionalmente, con su destino en la Carraca, Autrán alcanzó la cima de la construcción naval de la monarquía. De hecho, el arsenal se ubicaba en el corazón del área metropolitana de la Bahía de Cádiz y de las comunicaciones con América. Era, entre comillas, el inspector final de la construcción naval en La Habana, además de que la Carraca era ya un centro fundamental en la Armada. Cuando Autrán llegó a la Carraca, el único astillero que había en la bahía era el del Puntal, pero Patiño le exigió la construcción de uno en la propia base naval, en la Carraca. En consecuencia, instaló unas gradas provisionales en el caño del Espantatajero, frente a lo que eran, donde están las naves de arboladura. Ahí se construyeron los primeros barcos carraqueños que antes decían, las bombardas Bronte y Pirasmón, 1734. Para entonces, Autrán ya había dado muestras de su tenacidad, pidiendo insistentemente la construcción de fragatas. Consiguió el encargo para construir unas embarcaciones auxiliares, 2 pontones para dragar los caños, unos pontoncillos, una refacción, la de San Francisco de Asís, para convertirlo en chata, y se le encargó la inspección de los montes de Málaga. 29.550 árboles inventarió, entre los que estaban labrados y los que estaban sin labrar. De ellos, 23.900 robles y 3.650 pisapos. El resto eran encinas. Especificaba la ubicación concreta, la propiedad del árbol, la distancia hasta la playa y las riberas de los ríos, los caminos que se debían construir y las utilidades concretas de cada árbol, el estado, precios, etc. Ya de regreso se le ofrece construir una fragata, hasta 5 modelos de entre 20 y 50 cañones diseñó, además de un paquebote. Finalmente solo labró lo que le permitieron, 2 fragatas gemelas de propulsión mixta, el Águila y la Aurora, y redactó las propiedades con las que deben ser construidos los 2 navíos de 70 cañones que se han mandado fabricar en el astillero del puerto de La Habana al constructor Juan de Acosta. En 1742 alcanzó los empleos de capitán de maestranza, capitán del puerto de Cádiz, comandante del arsenal y director general de construcción y arqueador de navíos. Consiguió un amplio poder y una considerable influencia, siendo el verdadero jefe del arsenal en el aspecto técnico. El mismo año redacta los planes e instrucciones para la construcción de los navíos que Pedro Torres debe construir en La Habana. Solo un inciso, por eso decía que el arsenal de la Carraca no puede ser minimizado en cuanto a construcción naval.
aunque el número de barcos que efectivamente se construyó en las gradas carraqueñas fue limitado fundamentalmente por la carencia de maderas en Andalucía. Con este último proyecto, con el de los barcos de Pedro Torres, puede decirse que queda oficializado de alguna manera el método, reglas y proporciones para la construcción de bajeles de Autrán. Es decir, la revisión que Autrán hace del método Gastañeta, corrigiendo los defectos más notables, como eran pues, el excesivo lanzamiento, parte del encoronamiento de la fortificación del barco, redimensionar las arboladuras. Bien, el resultado de este trabajo de Autrán fue una generación de barcos de unas cualidades y de una duración excelente. No voy a decir los 12, pero el Rayo duró más de 50 años. El Real Fénix duró en torno a 80 años. Y así podíamos seguir con otros que... En todo caso, los años 40 no resultaron nada fáciles para el Arsenal. Los efectos de la Guerra del Asiento fueron muy negativos, con reducción drástica de los trabajos, despido de maestranza, emigración de esta, preocupación por la falta de tingrados adecuados para el resguardo y conservación de las arboladuras y escasez de recursos. Cuando Ensenada pretende concentrar la construcción de embarcaciones en Ferrol, renace el Autrán más comprometido. Expone entonces las ventajas del roble andaluz. Él lo define como el mejor de España. La fácil conducción a través de los caminos, de los ríos y de las playas. Defiende la excelencia de los astilleros, tan buenos como los de Guarnizo. Defiende la extraordinaria maestranza, para él más trabajadora que la de Ferrol. Habla del excelente clima, que permite gran aprovechamiento del horario laboral. Y al final compara precios, por supuesto, más barato en la Carraca que en el Ferrol. Paralelamente, propone medidas encaminadas a reducir el elevado coste en el mantenimiento de las embarcaciones. Reserva el roble para la obra viva de los barcos. Para la obra muerta propone cedro y para el interior madera de pino. El resultado de todo esto fue la redacción de una instrucción para la corta y labra de los árboles de cedro que se hallan en la isla de Cuba y el modo más fácil para el transporte de las piezas a los puertos de España. El 10 de mayo de 1745, Autrán emitió su proyecto, especificando presupuestos, costes a corto y medio largo plazo, y el 7 de septiembre del mismo año envió además el método para conservar la madera de roble. Incansable, siempre fue partidario de aforrar las embarcaciones, especialmente las que navegaran a América, porque la práctica decía que el mantenimiento programado nunca se cumplía. El mismo año aconseja generalizar la construcción de la utilización del álamo negro para la fabricación de la motonería, al tiempo que proponía importar desde La Habana madera de acaná y zapote para ver su eficacia y, en caso de efectividad, centrar en la capital cubana la elaboración de esa motonería. Establece la construcción en la Carraca de otras dos bombardas, las nombradas número 1 y número 2. Fueron votadas en mayo del 49, es decir, se construyeron en un tiempo de escasamente 5 meses. El giro dado a la política naval de Ensenada supuso un serio revés para Autrán. La sustitución del sistema de construcción Gastañeta-Autrán por el conocido como inglés no estuvo justificada.
Artiñán y Galdácano, García Torralba, José Patricio Merino Navarro, Francisco Fernández, yo mismo, incidimos desde hace muchas décadas en esta afirmación. Es más, Sánchez Carrión sostiene que Jorge Juan no supo apreciar que la construcción naval de los 6 o 7 navíos que vio en el astillero de Deptford seguían una evolución del método Gastañeta-Autrán empleado en los navíos Princesa y Glorioso. ¿A qué se deben entonces las injustas y las durísimas descalificaciones de Ensenada y sus seguidores hacia el navío Gastañeta-Autrán? Sin duda, a justificar su nueva política. Pero la Constitución inglesa, que es como se acostumbra desde mi punto de vista de forma incorrecta a llamarla, a denominarla, comenzó de inmediato a dejar visibles graves carencias y debilidades y requiere costosísimas cadenas. Jorge Juan ofrece justificaciones, pero el Marqués de la Victoria, director general de la Armada, se vio obligado a convocar una junta de expertos el día 9 de octubre de 1754, la conocida como Junta de Cádiz. Bajo la presidencia del propio Marqués se reunieron Juan Gerbaut, ya hemos hablado de él, Cipriano Autrán, Mateo Mullan, que fue el constructor inglés en la Carraca, el que construyó todos los barcos carraqueños de la década de los 50, Jorge Juan y varios oficiales del cuerpo general que mandaban o habían mandado barcos construidos por el sistema inglés, el África, el Aquilón, el Oriente, etc. El 24 de octubre de ese mismo año, Autrán envió al Marqués de la Victoria, y en el marco de la Junta, un informe que es un verdadero tratado de la técnica de construcción de embarcaciones, un verdadero tratado, y un exhaustivo análisis de los inconvenientes que presentaba la construcción inglesa. El libro Vientos de Guerra, en su tomo 1, contiene un excelente artículo de Francisco Fernández. Al final, el anexo 2 transcribe íntegra esta carta, este informe de Autrán al Marqués de la Victoria. Quien tenga interés en conocer un poco este mundo de la construcción naval, del sistema, yo le recomiendo que lo vea. Es sumamente interesante y habla de un técnico de un nivel excepcional, ¿vale? El 26 de julio del 55, del año siguiente, la respuesta de la Corte aprobaba en realidad una construcción bastante menos inglesa y bastante más española, entre comillas. Un híbrido, un ecléctico hispano-inglés. Pero esto no terminó con los problemas y la polémica no cesó. Un informe del Marqués de la Victoria del 5 de febrero de 1765, destacando las ventajas del método inglés y exaltando la figura de Jorge Juan, provocó una reveladora respuesta de Julián de Arriaga. Respecto a Jorge Juan, dice Arriaga, nadie ignora las sobresalientes cualidades de este señor. Nunca se puso en duda las cualidades de Jorge Juan. Jorge Juan, lo que se le puede poner en duda, que él no lo era, es sus capacidades técnicas en construcción naval. Él era un excelente teórico de la construcción naval, y ahí no hay género de duda ninguno. Un excelente teórico. Era un científico que quería aplicar las reglas científicas a una construcción naval que todavía se regía en gran medida por cuestiones prácticamente artesanales. Es decir, cuando se habla o se ensalza a un técnico, no quiere decir que se esté infravalorando a Jorge Juan, ¿de acuerdo? Arriaga entonces dice, sabemos que las relaciones
ni de Arriaga con Jorge Juan, ni de Jorge Juan con Autrán, fueron cordiales. Respecto a la excelencia del método inglés, también contesta Arriaga, está muy distante el concepto de quien apoya esta preferencia de los ingleses al que tiene el rey de todos ellos. Es decir, no hay duda, al método inglés, a los ingleses le quedan los días contados. Se llega así al año 1769. De nuevo el traslado del departamento que ya hemos citado tantas veces. La situación no es halagüeña, tampoco lo era en la construcción del arsenal. La jubilación de Autrán en abril, el 25 de abril, la jubilación de Autrán, con la jubilación se le reconoce, se le nombra capital de navío con antigüedad del 11 de septiembre del 42. La Armada inicia cambios importantes. Gautier es el nuevo director general de Construcciones y Carenas. El 10 de octubre del 70 se crea el Cuerpo de Ingenieros de Marina, del que Autrán fue, desde mi punto de vista, un precursor. Se elaboran las ordenanzas de pertrecho de 1772, en este caso Gautier junto a Castejón, la creación del inspector general de pertrecho con un subinspector en cada arsenal. Todo ello se vive en la Carraca de forma mucho menos traumática. El arsenal vive un momento de transición. Llega el momento de concluir. El año del 250 cumpleaños del traslado del departamento a San Fernando es también un buen momento para valorar de nuevo la esencial aportación carraqueña a la Armada y a la isla. Sin duda, tenemos una joya patrimonial de altísimo nivel, pero también es el momento de empezar a conocer a esos personajes que con su trabajo lo hicieron posible. Evidentemente, no hemos citado a todos, solo los que más implicación con la Carraca tuvieron, con una excepción: José, Patiño y Rosales, porque de haber entrado en la biografía de Patiño nos hubiera hecho falta la conferencia para él solo. En todo caso, la isla está muy en deuda con Patiño. Desde mi punto de vista, el personaje que más representa los valores carraqueños es sin duda Cipriano Autrán, técnico por excelencia, luchador incansable, que llegado el momento elabora proyectos como de astillero en el 33 o el proyecto general en el 50, incluso de un camino que unía el arsenal por el sur con lo que ahora es la carretera nacional 4. Ese camino que tanto pedimos y que tanto se habla, que tanto eso. Ya ese camino lo tiene proyectado con puente levadizo inclusive Cipriano Autrán desde mediados del siglo XVII, del siglo XVIII. Y cuando llegan los momentos duros, luchó denodadamente por invertir la situación. Muchísimas gracias. La Academia agradece al doctor en Historia y académico don José Quintero González esta interesantísima conferencia sobre los fundamentos del desarrollo económico y social de nuestra ciudad, la Armada y la construcción naval militar, con motivo del 250 aniversario del traslado del Departamento de Marina desde la ciudad de Cádiz a la entonces Isla de León, que es el acontecimiento histórico más importante aquí ocurrido desde 1769 en tiempos del rey Carlos III, el gran monarca favorecedor de este territorio. En recuerdo de esta conferencia, querido jefe, creo en nombre de la Academia
Academia agradece igualmente a las autoridades presentes su asistencia, a los miembros de la Corporación Municipal, a los almirantes, general de Infantería de Marina y demás integrantes de nuestra Armada. Desde hace 250 años nos acompañan en la isla y esperemos que continúen por lo menos durante otros 250 años. Asimismo, a las señoras académicas y señores académicos concurrentes, a las señoras y señores presentes, por el apoyo continuado que manifiestan a esta Real Academia con su presencia en todos nuestros actos. La conferencia prevista para el próximo martes 5 de noviembre versará sobre los orígenes históricos de la Guardia Civil. La impartirá el coronel del cuerpo, el ilustrísimo señor don Jesús Núñez Calvo, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras y doctor en Historia. Como es sabido, se cumplen este año los 175 años de la creación de la Guardia Civil y nuestra Academia quiere reconocer la labor del benemérito cuerpo durante este periodo de tiempo en su servicio tan leal a España y a los españoles. Se levanta la sesión. Muchas gracias.